Entiendo, si la iglesia entera puede ponerse de pie los que están sentados y extienda su mano para acá. Yo entiendo que lo que este hombre iba a entrar a Haití, no pudo entrar a Haití. Él no pudo entrar a Haití, pero mire dónde Dios lo tiene. Amén. Yo entiendo que las más grandes bendiciones el Señor te las preservó para este tiempo, Pastor Lino. Aleluya. Y que desde este momento no será jamás lo mismo, sino que la unción del Espíritu Santo irá en aumento en tu vida. Aleluya. Y será un antes y un después. Gloria a Dios. Porque el Señor te trajo a esta nación para formar hijos y para levantar hijos. Amén. Padre, te presento tu siervo. Que esa palabra que Él va a dar se quede con nosotros. Espíritu Santo, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Con todos nosotros, el Pastor Lyndon. Amén. Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Amén. Le agradezco a Dios la oportunidad y al pastor la oportunidad que me dan poder compartir con ustedes este momento de meditación de la palabra. Estoy con mi esposa, ya son últimos días aquí en República Dominicana. Hemos estado ya 40 días, casi 40 días ya, y ya es hora de volver. Así de que yo no he la oportunidad de conocer esta ciudad, y también al pastor que pasábamos, y el joven aquí y el hermano allá atrás nos invitaron. No estábamos adecuados ese día, pero volvimos y aquí estamos. Y agradezco la amistad del pastor y la pastora, su cariño, su afecto, y que quede sellada una buena amistad, un propósito, que Dios nos una con propósitos. De hecho, ya se nota que hay propósitos. Yo, por la gracia de Dios, me preparé muchos años para ser un escritor, y tengo muchos escritos, pero nunca he tenido quien me los edite ni los saque al mercado, porque hay mucha palabra, la verdad que sí. He escrito muchos años, y el pastor es un editor, ¿cierto? Que Dios lo use en ese sentido, y que lo importante es que la palabra corra y Dios sea glorificado a través de eso, y muchos sean edificados. Amén. Y aquí estamos, y lo que Dios quiera, quién sabe para qué alianzas podamos hacer para el reino de Dios, porque eso es lo que importa, ¿no? Empujar el reino, extender el reino y bendecir el reino. Y así estamos con mi esposa está, los que no la conocen, y ya está allá. Llevamos ya cerca de 40 años, este año cumplimos 39 años de casados. El 7 de septiembre, Dios mediante, estaremos cumpliendo 39. Y año y medio de noviazgo, o sea, tenemos más de 40 años juntos. Y Dios ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha sostenido. No es fácil llegar a los 40 años, pero yo sé que ella ha sido paciente conmigo, yo mucho más. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Yo pienso, y yo lo saco, el matrimonio cristiano lo sostiene el Señor, oye. Porque la diferencia un matrimonio cristiano está en cómo manejar las dificultades, las adversidades y los conflictos. No es que una pareja cristiana no tenga conflictos, lo que pasa es que los sabe manejar con la ayuda de Dios, y nos vamos puliendo. Ahora su Biblia en San Marcos 6:45. Voy a compartir una palabra que yo le he puesto por título: no suelte los remos. Dile a tu hermano: no suelte los remos. San Marcos 6:45 dice así la palabra. ¿Ya lo tienen ahí? Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ya hemos orado y que el Señor haga bendición a través del Espíritu Santo a su palabra en esta noche. Y que ustedes, Dios les haga receptivos y sensibles a ella. Y a mí, que Dios me dé la gracia. Amén. Amén. Comienza, la primera frase dice enseguida. Y eso, los que estudiaron español, los que saben español, eso sabe que es un adverbio de tiempo. O sea, inmediatamente antes algo pasó. Cuando usted vea una enseguida en la Biblia, eso le va a hacer pensar que para entender el pasaje que sigue tiene que ir hacia atrás, al contexto inmediato anterior. ¿Y qué pasó? En el 6:30 dice que alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿cierto? ¿Con solamente qué? 5 panes y 2 peces. ¿Y eso se llama un milagro de qué? De multiplicación. Amén. Ahora, Jesús los prepara primero para enfrentar la siguiente circunstancia. Ahora, un milagro produce fe, porque un milagro es el cumplimiento de la palabra. Un milagro es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y un milagro es una señal de que Dios sigue siendo poderoso. Amén. Amén. Que Dios sigue siendo Dios. Un milagro testifica que la palabra de Dios se cumple. Amén. Un milagro testifica que Dios está presente. Un milagro testifica que Dios escucha a su pueblo, a los que le creen. Y un milagro testifica que Dios responde a la necesidad de la gente. Entonces, cuando hay un milagro, uno se fortalece. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, y Dios lo hace en cumplimiento de su palabra y un propósito, lo que uno es, su fe, se fortalece. Uno dice, vale la pena creer. ¿Por qué? Porque acabo de ver un milagro. Ahora, los discípulos estaban viendo el milagro. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo cómo Jesús hizo todo lo que hizo. Lo presentaron, le trajeron los panes, le trajeron los peces, y él oró por ellos, dio gracias, lo levantó al cielo y dijo, repártale. Los discípulos repartieron la gente en grupos de 50, y ellos fueron los meseros. Aquí en República Dominicana, ¿cómo les dicen? Bueno, en Chile se llaman garzones. Mozo le llaman también en Colombia, mozo. Entonces ellos fueron los mozos, o sea, los servidores, los meseros. Ahora, lo importante es que ellos servían, y el milagro era un milagro creativo constante. ¿Por qué? Porque no fue que aparecieron cientos de peces y cientos de panes, no, sino que ellos servían y el pan seguía lo mismo, y el pescado seguía lo mismo. Entonces era un milagro creativo constante. Ellos estaban participando, y claro, al ser partícipes, su fe se fortalece, y se vale la pena creer en él. La palabra se cumple, amén. Y cada vez que hay un milagro, uno se goza y dice, gloria a Dios, porque Dios está obrando, amén. Ahora, explicación no hay para un milagro. Eso es importante, que un milagro jamás tendrá explicación, porque si tuviera explicación, no sería un milagro. Por eso rompe toda ley. Un milagro nunca tendrá explicación. No le busque explicaciones, porque no las va a tener. Eso es derecho reservado para Dios. El autor de los milagros se reserva el derecho como él hace las cosas. Porque uno quisiera saber el truco de un milagro. ¿Y cómo Dios hace un milagro? ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo, si Dios me revelara a mí cómo hace un milagro, yo hago muchos libros, escribo muchos libros y me lleno de plata. ¿Cierto que sí? ¿Cierto, pastor? Sería bueno. Pero no, él se reserva. Lo importante es que el milagro es para creerlo, disfrutarlo y testificar. ¿Amén? Amén. Cuando Dios haga un milagro, gócese. Cuando Dios haga un milagro, gócese en su vida. Glorifique a Dios, testifique y disfrútelo. ¿Amén? No le busque explicaciones. Ahora, ellos están ahí. Ahora, su fe se fortalece. ¿Por qué? Porque uno no entiende. Dios ha hecho muchos milagros en mi familia, en mi vida, en mi casa, en mis hijos. Y claro, uno nunca le encuentra explicación. Pero dice, gloria a Dios. Necesitaba esto y Dios se glorificó. Amén. Había este problema y Dios se glorificó. Y uno dice, no lo entiendo, no importa, pero lo disfruto. Gloria a Dios. Amén. Y cuando Dios haga un milagro en tu vida, cuéntelo. Amén. Porque cuando usted testifica lo que Dios ha hecho, usted está glorificando a Dios. Está reconociendo que Él es el autor del milagro. Y está haciendo alabanza a Dios. Y está haciendo que otros alaben a Dios por el milagro que Dios hizo en tu vida. Ahora, un milagro, cuando usted testifica, fortalece la fe de otro. ¿Por qué? Porque aquel que le escucha a usted testificando de algo que Dios hizo, un milagro en su vida, dice, bueno, si él creyó y Dios lo hizo, Dios también tiene algo para mí, porque también soy su hijo, y para mí también hay promesas, y para mí también hay milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creo que sí? Entonces, cuando uno testifica,
anima a otros a creer. Por eso, y es importante testificar. Es muy importante, ¿por qué? Porque ese que lo escucha dice, gloria, yo también lo quiero. Yo también quiero eso. Para mí también es. Yo también necesito y la palabra también para mí se cumplirá. Así de que voy a creer. Ahora, el milagro hace que la fe se fortalezca. Pero la fe, para que se quede en uno, para que se forme parte de nuestros huesos, de nuestro ser, de todo, se forme carne y hueso, nosotros necesita ser probada. O sea, la fe, usted recibe un milagro, pero esa fe tiene que ser puesta a prueba para que se quede en usted. Por eso usted nota que Él hace el milagro y enseguida lo lleva ¿a qué? A una prueba, a un examen de fe. A un examen de fe. O sea que importante es entender, las pruebas siempre van a estar en la vida, las tormentas de la vida siempre van a estar, vienen y van. Lo bueno de las tormentas es que son temporales, no son eternas, ¿amén? Amén. Que empiezan y acaban, pero tienen el propósito de fortalecer tu fe, de afirmar la fe de la palabra, de cumplir el propósito de Dios. Por eso Jesús sale de esa situación, hace el milagro y enseguida Jesús estaba interesado que sus discípulos crecieran. Por eso es importante entender, el cristiano que aprende y camina, conoce, que tiene trayectoria en la vida cristiana, entiende que de alguna manera las circunstancias no importa, porque las pruebas vienen de un momento a otro, ¿cierto? Uno no sabe en qué momento va a llegar las tormentas en la vida. Sin embargo, lo importante, como en el mar, uno nunca sabe cuándo va a llegar una tormenta, pero que llega en cualquier momento. Pero lo importante de las circunstancias difíciles es entender que si Dios permite algo es que tiene un propósito. Amén. Si usted está caminando con Dios, si usted está siendo fiel a Dios y Dios permite una circunstancia, es porque en esa circunstancia, aunque parezca negativa, hay un propósito. Amén. Gloria a Dios. Y lo que la intención de Dios es proyectarte a un nuevo nivel de fe. Es que usted y yo crezcamos. O sea que cada vez que usted vea una situación difícil, no se aflija. Párese firme, empodérese. Bueno, voy a aprender algo nuevo. Yo no sé qué va a ser. Si Dios lo permitió, por algo será. Aleluya. Yo sé que con esta situación voy a crecer. Con esta situación voy a conocer más a Dios. Con esta situación su palabra se va a cumplir. Con esta situación voy a ver la gloria de Dios. No sé qué será ni cómo, pero lo que sí sé, que Dios tiene una victoria. Amén. Aleluya. Por eso es que Santiago dice así: cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos. Pero si una nueva prueba no trae gozo, ¿cierto que sí? Trae preocupación, trae aflicción, trae angustia, trae ansiedad. Pero no es en sí la prueba, sino el resultado de la prueba es el que trae el gozo. ¿Por qué? Porque en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, como los discípulos estaban pasando, obviamente que no trae gozo eso, trae preocupación, uno se angustia, se desespera, uno no sabe qué hacer. Se aflige, ¿cierto? Que es normal, porque somos seres emocionales por naturaleza. Dios nos hizo así. Nos da alegría, nos da tristeza, tenemos un día estamos congojados, otros días estamos eufóricos. Son partes normales del ser humano. La naturaleza del ser humano es emocional. Y las emociones son naturales, Dios las puso en nuestra vida. Pero lo importante es cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. El gozo, no, la prueba no trae gozo. El resultado de la prueba es el que trae el gozo. Y uno dice, bueno, estoy sufriendo, estoy llorando, pero me voy a gozar. Yo no sé qué va a pasar, no sé cómo Dios va a solucionar esto, no sé qué Dios tiene, pero algo bueno viene. Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me va a sacar de victoria, creo en Él y no voy a ser avergonzado, no voy a ser derrotado y sé que Dios tiene algo positivo para mi vida. En este momento quizá lloro, en este momento quizá me duele, pero el gozo viene, que el resultado viene. ¡Aleluya! A mí me causa asombro lo que dice: fue a la cruz poniendo el gozo por delante. Así lo dice Hebreos. Menospreció lo propio. Y dice, y fue a la cruz poniendo el gozo por delante. Pero si la cruz no iba a producir gozo, al contrario, iba a producir para él dolor, sufrimiento, angustia, soledad.
Sin embargo, él puso gozo por delante. No el gozo de sufrir la cruz, porque no era que era masoquista. El gozo de él era saber que él iba a la cruz, pero a través de ese sacrificio se iba a levantar una iglesia, un pueblo que le iba a alabar, que iba a caminar con él hasta el final. O sea que el gozo de Jesús sería la cruz. Fue usted y yo. Somos el gozo de Jesús. Amén. Así que la prueba, aunque sea difícil, siempre será una proyección de gozo, de crecimiento. Ahora, dice que los despidió, les dijo, mire, tomen rumbo a Bethsaida. Más o menos una navegación de 9 kilómetros por el mar de Galilea, que realmente es un lago de agua dulce. El lago de agua dulce más bajo de la tierra, 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces hace que sea el clima allí caliente. Y por eso le llaman mar porque tiene, extrañamente, aunque es un lago, que tiene 13 kilómetros de ancho por 23 de largo, es más o menos grande. Sin embargo, es un lago que tiene mucho oleaje. Entonces, al ser un lago es extraño, por eso se llama en el mar de Galilea. Él los envía solos y los envía solos intencionalmente. Usted nota en el relato que él les dice enseguida. Ellos vieron el milagro, ¿cierto? Recogieron todas las cestas y enseguida los envía solos. Y uno nota de alguna manera cierta intención de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque siempre Él manifestó un atributo divino llamado la presciencia. ¿Y qué es presciencia? Es el conocimiento previo que Él tiene de las cosas. O conocimiento anticipado. Él, a pesar de que sabía que iba a haber vientos contrarios, que iba a haber una tempestad, sin embargo los envió. Con una intención. O sea, todo en la vida de Dios, en nosotros, Dios tiene el control. ¿Amén? Amén. Aunque parezca difícil, aunque parezca incomprensible. Claro, si uno lo mira de ese aspecto, dice, los abandonó, los envió al sufrimiento. No, Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía hasta dónde podían soportar. Entonces, en la vida cristiana entender, aunque a veces no entendamos las circunstancias que están pasando, crea que Dios tiene el control. ¿Amén? Crea que Dios sabe lo que está haciendo. Y Él no te va a dejar sucumbir en medio de la tormenta. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Cuántos le creen a eso? Ahora lo despide y Él se va a orar. No, Él sabía lo que iban a enfrentar después de varios kilómetros adentro. Y no se va inmediatamente a ayudarles, sino se va al monte a orar. Y dura 9 horas en el monte. Él sube más o menos a las 6 de la tarde. Y cuando van a ser las 4 de la mañana, va a ayudarles. Y claro, pensemos por un momento. En estos días estamos con mi esposa navegando de un pueblo que se llama aquí Sabana del Mar o de la Mar a Samaná. Dice que son 17 kilómetros, 700 metros. Existe en esa ensenada, esa bahía. O sea, casi 18 kilómetros. Y obviamente que aunque no parezca mucho, cuando uno ya está dentro, es bastante. Porque uno no ve la orilla. Y los barcos me dijeron, tranquilo que es un barco. Yo cuando llegué con mi esposa al puerto de Sabana de la Mar, barco, yo veía eran unos botes grandes, pero yo no veía barco por ningún lado. Porque yo estaba acostumbrado a andar en barcos. Pero un bote para 50 personas, eso es un bote para mí. ¿Cierto que sí, pastor? Eso no es un barco. Y bueno, el de nosotros nos tocó con poca gente. Y ustedes saben que entre más liviano vaya el bote, más se mueve. Claro que sí, porque la agua lo mueve más fácil. Y al principio ahí había bastante viento, pero al principio la cosa iba. Pero como a mitad del recorrido empezó un poco a enfriarse, se veía que llovía por allá y empezaron las olas más fuertes. Íbamos arriba y nos tocó bajarnos. Y yo veía que caía eso así y a veces volteaba así. Y mi esposa dice, oye, esto no tiene baranda ni nada, me bajo porque y todos se bajaron, porque precisamente arriba eso. Porque hay momentos que cae el bote, cae para este lado y para este, y como que uno va en una montaña rusa. Bueno, nos hemos encomendado al Señor, pero sin embargo uno no está acostumbrado y se asusta, ¿o no? Y no es un río pequeño, no es un laguito, es un mar, un océano. Y uno no está acostumbrado a eso. Entonces a uno, pues obviamente de pasajero, de turista le cuesta. Pero yo pensando en eso, imaginaba a los discípulos.
Yo ahí sentado imaginaba a los discípulos, ¿cómo sería ellos de noche, sin motor? Allí teníamos la ventaja de un motor potente, un diésel, ¿cierto? Estamos de día, pero ellos de noche, sin motor, con las velas recogidas porque el viento es al contrario. Dice la palabra que la barca está en medio y Jesús allá y ellos acá. Y ellos iban en la barca solos de noche, sin luz eléctrica. Con antorchas normalmente alumbraba, pero al ver vientos contrarios y agua, ¿qué pasa con las antorchas? Se apagan. Entonces la situación no era para nada tranquila. Un mar agitado, de noche, a oscuras, sin motor, sin velas, porque con vientos contrarios no se puede, es peligrosísimo, le da vueltas para cualquier punto, se hunde. Entonces les tocó ¿qué? Remar. Ahora me llama la atención que ellos cuando reciben la orden no se resisten a Jesús, simplemente obedecen, a pesar de que no sabían lo que iban a enfrentar. Lo importante de la vida cristiana es eso, ese sentimiento, esa actitud de obediencia, a pesar de que no sabemos qué vamos a enfrentar. Amén. Y ellos tienen esa actitud porque Él les marca el destino, le dice vayan a Bethsaida, ya nos vemos. Y tienen esa actitud obediente de enfrentarse al mar a pesar de que iban solos. En ocasiones pasadas, se acuerda que pasó algo más o menos mismo, pero Él iba con ellos, ¿cierto? Que se durmió, se despertó y calmó la tormenta. Pero en esta ocasión ya van solos. ¿Y usted ve por qué? Porque se supone que ya tenían la experiencia anterior para fortalecer su fe. Eso nos habla de un principio fundamental. No hay situación en la vida difícil que usted no soporte porque ya tiene la experiencia producto del caminar con Dios. Amén. O sea, Dios sabe hasta dónde tú soportas. Dile a tu hermano, Dios sabe hasta dónde soportas. Y hay una promesa, dice, no vendrá sobre ti ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, sino juntamente con la prueba te dará la salida para que podáis soportar. Sí, a veces parece, pero Dios sabe hasta dónde aguantamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere estirarnos al máximo el nivel de fe. O sea, la prueba es hasta que usted dé. Hasta ahí Dios lo va a permitir. Entonces, Él está allá solo y ellos en medio del mar, a oscuras, en una tormenta. Porque el viento les era contrario. Pero hay algo que a pesar de la amenaza, a pesar de la situación difícil que estaban enfrentando, ellos seguían remando. En ningún momento renunciaron a seguir remando. Ellos sabían que tenían que llegar allá, que allá se iban a encontrar con Jesús. Por lo tanto, no soltaron los remos. Y eso es lo que me oye el mensaje. No suelte los remos a pesar de las tormentas. No suelte los remos a pesar de las dificultades. Sigue remando, sigue batallando. Aún no llega a la meta, pero tranquilo que Dios lo hará, lo que tenga que ser necesario para que llegues al otro lado. ¿Cuántos lo creen? Y a veces pasa que uno se siente de pronto con situaciones contrarias en la vida, en la familia, en el negocio, en el trabajo, en el estudio, en la empresa, en la iglesia, en el ministerio. Uno como pastor ha enfrentado situaciones que uno dice, no, ya me rindo. Y Dios le dice, no, sigue remando, sigue ayunando, sigue orando, sigue visitando, sigue predicando, sigue ahí al frente. No te he dicho, no ha llegado a la meta. Aún no se ha cumplido la visión, aún no se ha cumplido el propósito. Sigue. Gloria a Dios. Yo me imagino, quizás podríamos decir que el peor evangelista de la historia de la humanidad se llamó Noé. Predicó 120 años y ninguno se le convirtió. Sin embargo, seguía siguiendo al Señor hasta el último. Jeremías fue otro, el profeta Jeremías. Predicó 40 años y no logró salvar a ninguno. Solo al secretario, pero porque le pagaba su sueldo. Sí, porque él tenía un secretario. Entonces es importante, pero sin embargo ellos seguían trabajando. Mi amado, yo sé que a veces nos pasa con la familia, con el negocio, con el trabajo, con la empresa, con la vida espiritual, con todas las cosas. A veces queremos soltar los remos. A veces digo, no, yo no puedo más, no soy capaz de más, ya no aguanto más. Y ahí a veces hasta renuncian algunos. Yo he conocido pastores que se cansan de llevar al frente la obra y sueltan los remos. Y todos hemos sido tentados en algún momento a soltar los remos, a dejar de batallar, a dejar de pelear. Pero esta noche el Señor te dice, no sueltes los remos, sigue remando, sigue trabajando, sigue luchando, sigue orando por los suyos, sigue orando por tus hijos, sigue orando por la familia, sigue clamando, sigue haciendo. No importa, aún hay camino por recorrer, tranquilo. Gloria a Dios. Ahora, ellos iban solos, sí.
Quizás hay momentos en que uno se siente solo batallando. Y Dios permite que ese sentimiento se nos dé. Dios permite que esas circunstancias a veces de soledad, Dios las permite. No porque estemos solos, sino que Dios las permite con un propósito. Pero lo bueno es que dice el versículo, y al venir la noche, el versículo 48, y viéndoles. A pesar de que los envió solos, nunca los descuidó. Los envió solos, pero nunca los perdió de vista. Siempre estaba pendiente de ellos. Amén. Mi amado, el Señor no ignora tus luchas. Él está viendo, Él te está viendo, Él está ahí pendiente de tus tormentas. Oh, gloria a Dios. Y a pesar de que a veces pareciera ser que Dios está cruzado brazos. Pareciera ser que Dios está ahí silencioso. Él solamente está esperando un momento para actuar cuando dice nada. Sí, hay momentos en que uno se siente desesperado, no sabe qué hacer. Y ha ayunado, ha orado y nada pasa. Dios está exprimiendo al máximo tu fe. La fe no puede ser circunstancial. La fe tiene que ser permanente a pesar de que hay circunstancias que a veces no entendemos o no soportamos, pareciera ser, seguimos creyendo. Y puede que a veces haya enfermedades normales, el cuerpo humano se enferma. Es parte de nuestra naturaleza, se debilita y algunas veces hay momentos de enfermedad. Claro que sí, todos los hemos experimentado. Pero sin embargo hay que seguir creyendo en las palabras de sanidad, en las promesas de sanidad y en un Dios que sana, a pesar de que hoy no me sana. Si no me sana hoy, lo hará mañana o pasado mañana, pero sigo creyendo. Sigo creyendo que lo hará. Y si tengo que batallar, lo voy a hacer. Aleluya. Pero no suelte. Yo me acuerdo que estaba en México hace unos años atrás y me dio un dolor terrible en el nervio ciático. No sé si a alguno le ha dolido eso. Eso es terrible. Y a mí me dio y me dejó paralizada esta pierna. No, quedó tiesa la pierna. Y duré 16 días con este dolor. Y había pastores que oraban por mí, ungidos. Y yo oraba. Y nada pasaba, yo desesperado. Y seguía predicando. Y yo, Señor, esta noche predico. Y predicaba todos los días. Señor, que por favor no me duele en el púlpito. Y de verdad me subían al auto, al taxi. Y yo era con la pierna así estirada. Y un dolor terrible. Y yo siendo tan joven, ese dolor. Y de verdad yo preocupado. Sin embargo, seguía peleando. Y iba a predicar. Y el Señor, por favor, que en el altar no me duela. Y yo me subía al altar y predicaba y me movía y gloria a Dios para allá. Aleluya. Y me bajaba del altar de ministrar y el Señor decía, se le olvidó algo. Gloria a Dios. Ay, Dios, de verdad se lo dije, usted se ríe, pero así fue. Y un día le dije, Señor, ya no aguanto más, lleva 16 días. Y oró, falta de oración no hubo. Oraron siervos, todo el mundo. Ya le ore por mí. Y nada, hasta que dije, Señor, esta semana termina eso. Y si tengo que pelear por un milagro, voy a pelear por mi milagro. Si tengo que ayunar, voy a ayunar. Y ¿sabe qué? Me metí en ayuno. 4 días. Primer día nada, segundo día nada, el tercer día nada. Y el cuarto día a las 5 de la tarde para ir para las 6 ya tenía que salir. Y yo estaba ayunando y yo siempre termino, me gusta orar, pero caminando. Yo camino bastante orando. Y estaba caminando cuando de pronto me sentí que ya caminaba bien. Aleluya. Y ¿sabe qué? A partir del momento Dios me sanó. Peleé. El primer día no me sanó, pero seguí creyendo. El segundo día no me sanó, pero seguí creyendo. El tercero no me sanó, pero seguí creyendo. El cuarto me sanó. Hasta el día de hoy. Y de verdad me tocaba pagar por una inyección. Vale mucha plata esa inyección. Y es una para 2 días. Cada tercer día la aplican. Y a esos días costaba más de $100 cada inyección. Oh, Cristo. Y yo tenía, y dije, Señor, me aguanto la inyección, pero no me aguanto el dolor, o me aguanto el dolor y no me aguanto la inyección. Porque obviamente tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo que mandar para las cuentas. Y Señor, ¿qué hago? ¿Me aguanto el dolor o me aguanto a mi esposa? Y yo, no, me aguanto al dolor. No, y no existe, de verdad que así fue. Y me aguanté el dolor, pero tuve que mandar. Yo tenía que elegir entre mandar el dinero para mi casa, ¿cierto? Para el sustento de mi casa, porque
obviamente uno sale, pero las cuentas se van con uno. Son sinvergüenza, no se quedan allá. Y entonces, claro, yo lo hice. Sin embargo, así fue. Y Dios me dio la victoria, hermano. Tuve que pelearlo. Esa es la fe, tiene que seguir a pesar de que los vientos son contrarios, a pesar de que ustedes seguimos remando, seguimos luchando, aunque aún no salimos, seguimos creyendo que vamos a salir. Que de pronto uno esa no y me lo hará mañana, pero yo sé que mañana va, que no es mañana o pasar, pero llega un momento en que usted tanto de pelear su milagro, Dios dice, ese vale la pena creer, vale la pena sanarlo, vale la pena responderlo, porque a pesar de las circunstancias sigue creyendo. Eso me gusta, un valiente, un algo que le arrebata al reino de Dios lo que el reino tiene para él. Amén. Por eso dice la Biblia, los violentos arrebatan. Sabe que el reino de Dios tiene para ti muchas cosas, pero si usted es un violento de la fe, usted logra bajar de lo que esté allá y a la tierra. Gloria a Dios. Pero se requiere gente valiente. Yo siempre le enseño a la gente, pelea tus batallas. Hay gente que solamente le echa la carga al pastor. Y sí, el pastor está en parte para apoyarlo, para ayudarle, pero hay batallas que usted tiene que pelearlas. Amén. Y yo como pastor y los hermanos como pastores, como amigos, hermanos, le acompañarán, lo apoyarán, intercederán. Pero usted pelea sus batallas. Porque hay gente que le echa la pelota al pastor y él se va a ver Netflix. Oh, yo estoy contento porque el pastor ya está orando por mí. Mientras tanto veo mi novela, veo mis programas, duermo tranquilo. Que el pastor madrugue, él madruga a orar, pues que él madrugue. Yo voy a dormir hasta tarde. Bueno, eso no pasa aquí, eso pasa por allá en Chile, ¿no? Pero de verdad pasa, que hay gente que le echa la carga y ellos no. No, hay que pelear, el pastor le apoya, pero usted pelea. Amén. Y eso es importante, que el cristiano aprenda a pelear sus batallas, no se resigne, porque el primer paso hasta el fracaso es resignarse. No, el hombre cristiano, la mujer cristiana valiente pelea, sigue peleando y sigue creyendo. Si no es hoy, mañana, hasta que llegue el día en que lo haga. Yo me acuerdo que los chicos míos, cuando era pequeño, ellos tenían la costumbre de jalarle el pantalón para que le diera para un helado. Y uno sabía que si no le daba el helado, le rompían el pantalón. Entonces, había que... Y yo decía, hasta que no sé, que me rompa el pantalón, téngate. Pero así es con Dios, hay que aprender a pelear. Entonces dice, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Claro que hay vientos contrarios en la vida, es normal que los vientos vengan contrarios. Hay momentos de vientos a favor y hay momentos de vientos contrarios. El que navega sabe que eso pasa. Ustedes que están aquí a la orillita del mar saben que eso pasa. Entonces, pero lo importante es entender este principio. Ahora, uno como cristiano tiene que aprender a madurar en su fe. Que no importa las circunstancias que vengan contra su vida, usted lo vea como una oportunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente ve el problema, ve la necesidad como un obstáculo, como una frustración, lo ve como un estorbo en el camino. Pero el que tiene fe y cree en la palabra, la conoce y la cree, ve esa circunstancia como una oportunidad para que la palabra se cumpla, para una oportunidad para que Dios actúe, como una oportunidad para ver un milagro. Gloria a Dios. Quizás no tengo los recursos, quizás no tengo la salida, no sé qué hacer ante esta situación, pero voy a creer que Dios sí lo sabe hacer. Voy a creer que Dios va a hacer algo, creer que si Dios me permitió esta circunstancia es porque esto es para su gloria y a través de eso Él se va a revelar a mi vida. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay circunstancias difíciles que nos prueban? Y como usted enfrente las circunstancias, usted es una mujer de fe o le falta fe, un hombre de fe o le falta. Por eso es que Dios, vamos en proceso. Para el cristiano maduro, cada circunstancia, por difícil que parezca, es una oportunidad. Y no tengo recursos, y hay problemas, pero aquí veré la gloria de Dios. Aquí veré cumplimiento de la palabra. Aquí clamaré. Aquí pondré en efecto mi fe, pondré en efecto la palabra y pondré en efecto lo que Dios tiene para mi vida. No sé ni entiendo, pero voy a creer que Dios tiene el control y Dios sabrá lo que va a hacer y me dará la victoria. Aleluya. Es difícil a veces, entiendo, pero cada circunstancia difícil es una oportunidad. Y sabe que también Dios se convierte en una oportunidad para él. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios quiere revelarse a su vida. El Dios de la palabra quiere hacerse patente y revelar lo que Él es en tu vida. ¿Y cómo podemos ver a un Dios proveedor? Dios quiere revelarte en tu vida como un Dios que provee.
Y claro, la palabra, primera forma de revelación a nosotros que nos llega. Pero para que esta palabra se cumple, usted necesita pasar por una necesidad económica para que Él tenga la oportunidad de revelar su palabra. Amén. De mostrar su gloria y de cumplirla. Gloria a Dios. A veces Dios permite eso para revelarse. Y ahí, ¿cómo se revela el Dios de sanidad? Cuando usted o yo estamos enfermos y pasamos por las circunstancias, pero le creemos, echamos mano de la palabra, de sus promesas, y digo, bueno, no entendemos, pero hay promesas. No sé por qué, ni me lamento. Bueno, gloria a Dios, me duele, pero sé que tú me vas a sanar. Y aquí el Dios de la palabra se revela en su vida como el sanador. Gloria a Dios. Entonces Dios aprovecha esas circunstancias como oportunidades para Él mostrarse. Por eso un día Jesús dijo, este ciego, ¿por qué nació? ¿Nació ciego o tuvo problemas o fue culpa de sus padres? Dijo, no, esta es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Ahora, dice la palabra que ellos estaban remando a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. Es normal que como ser humano nos llegue la fatiga, nos llegue el cansancio, es normal, es parte natural del ser humano cansarse, claro que sí. Sin embargo, lo bueno es que ellos seguían. Ahora, ¿por qué seguían? Porque sabían que si soltaban los remos iban para atrás. Mi amado, hay veces no nos queda otra alternativa que seguir remando, amén. Porque para atrás ni para agarrar impulso, amén. Hay que echar para adelante a pesar de las circunstancias. Y a pesar del cansancio hay que seguir adelante. Puede que haya momentos en que nos va la fuerza, pero dice la palabra que no tiene ninguna, Él le da fuerza al que no tiene ninguna. Aleluya. Hay que seguir. Y eso habla para todos los dones de la vida. Yo sé que a veces nos cansamos de luchar por los hijos. Sin embargo, hay que seguir. Gloria a Dios. Que de pronto en el ministerio nos pasa también. Hay que seguir adelante, hay que seguir remando. Hay que soltar los remos. Dile a tu hermano, no suelta los remos. Y dice que cuando él lo consideró justo y necesario, apareció. Cerca de la cuarta vigilia de la noche. La noche tiene 4 vigilias. De 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y la que empieza a las 4 de la mañana y termina a las 6. O sea que iba a ser las 4 de la mañana. 4. O sea, ellos pasaron 9 horas solos. Pero cuando él consideró que era el momento, acudió a ayudarles. Eso quiere decir, hermano, no se asuste, no se angustie, su ayuda viene en camino. Dígaselo al Señor. Gracias, Señor, porque levanta su mano y diga, mi ayuda viene en camino, gloria a Dios. Mi respuesta, mi milagro viene en camino. Sé, lo sigo esperando. Tengo la convicción que así es. Y si hay alguna palabra que quiere llevarse en esta noche, dígale, Señor, mi ayuda viene en camino. Cuando Él lo consideró justo y necesario, Dios nunca llega tarde. Ni antes ni después llega en el momento justo y necesario. El tiempo de Dios siempre será perfecto. Porque a veces pensamos, sentimos que no, parece que Dios no va a llegar. No, Dios nunca te va a llegar tarde. Él no te va a dejar en vergüenza. Él sabe en qué momento llegar. Ahora, llega de una manera que ni los discípulos se lo imaginaban. Y eso es importante. En los momentos más difíciles de la vida, mi amado, esté expectante siempre, porque Dios va a aparecer. De la manera que usted menos se imagina. Ellos jamás se imaginaron que Jesús iba a aparecer ahí. Lo dejaron allá en la playa. Y claro, era una limitación. La tormenta, el mar. ¿Cómo va a llegar aquí el Señor? Estamos solos. No, Él aparece en el momento que menos esperaba y de la manera que jamás se imaginaron. En medio de las circunstancias, hermano, usted siga creyendo y siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Siga creyendo, siga batallando. Porque en el momento menos que usted se imagine, de repente aparece el Señor. Y va a aparecer de una manera que usted no se imagina. La respuesta de Dios va a llegar de una manera que usted no se lo esperaba. Pero va a llegar. Ahora, Él es práctico, porque dije, bueno, no tengo lancha, no tengo motor, no tengo nada. Pues caminemos. Y llega caminando sobre un mar agitado. Sobre las aguas agitadas, para decirle a los discípulos, el Señor, el Maestro en el cual ustedes creen, siguen y sirven, no está limitado por las tormentas. No hay tormenta que lo detenga. No hay tormenta que le impida llegar a ayudarte.
Hermano, no hay nada que impida a Dios que el socorro de Dios llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque Él está por encima de las circunstancias. Y llegó caminando. Porque hay otra cosa que pasa, que cuando Él aparece, uno se sorprende. O sea, Él llega y lo sorprende de esa manera. Por eso siempre esté expectante, porque Dios te va a sorprender en el momento que menos esperes. Dile a tu hermano, Dios te va a sorprender. Primero, Él no está limitado por ninguna circunstancia. Y aparece de una manera que ni se lo espera. Y esa aparición del Señor genera sorpresa, genera esplendor. Ahora, hay algo importante acá. Él es práctico, llega caminando. Hasta ese momento no lo habían visto actuar de esa manera, caminar sobre las aguas. Siempre, mi amado, siempre, por dura que sea su circunstancia, por dura que sea la tormenta que esté enfrentando, esté expectante, porque en el momento que menos espera usted, la mano del Señor va a aparecer en tu ayuda. Aleluya. Y te va a generar sorpresa. Dice, y quería adelantarse, como diciendo, bueno, es por acá, para mostrarle la salida. Ahora, los discípulos humanamente reaccionan como seres humanos. ¿Por qué? Porque dice que se asustan. Y claro, no es para menos. 4 de la mañana, cuando la noche es más oscura, aparece un personaje en vestidura blanca, caminando sobre las aguas. Nunca han visto eso. Entonces, ¿qué pensaron? Fantasma. ¿Qué hubiera pensado usted que era? Claro, lógico, normal. Ahora no estaban asustados por la tormenta, ahora estaban asustados porque veían un fantasma, ahora que la cosa era peor. Ahora, eso es entendible, la reacción humana es normal. Normal, ellos se asustaron. Y eso me hace pensar, un día yo pensaba, y dije, Señor, ¿por qué? Bueno, en teología bíblica eso se llama teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una visión literal divina de Dios o de algo celestial en un tiempo corto, ¿cierto? Con un propósito definido, ¿cierto? Primero tiempo, propósito, lugar y para responder a una necesidad particular. Eso es una teofanía. Dios decide aparecer por un tiempo corto, con un propósito específico, en un lugar determinado, con una respuesta necesitada. Aleluya. Y hay muchas teofanías relatadas en la Biblia. Ahora, ¿y la reacción de ellos cuál fue? Asustarse. Y ellos tuvieron miedo. Normal. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que si Dios se nos apareciera, nos pasaría lo mismo. ¿Todos hemos tenido alguna vez la intención de gustaría ver al Señor? Claro que sí. De pronto lo hemos hasta pedido. A mí me gustaría tener una teofanía en mi cuarto. Que el Señor en mi cuarto, mientras estoy orando, apareciera. Pero la Biblia relata 4 ocasiones donde profetas tuvieron ese tipo de visión, ese tipo de teofanías y cayeron como muertos. Así lo relata la Biblia. Cayeron como muertos. O sea, se desmayaron porque no pudieron soportar tremenda revelación. Eso me dice a mí que aunque Dios quiera mostrarse como Él es, desea hacerlo, puede hacerlo, no lo hace, no por Él, sino por nosotros no lo soportamos. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, resume una frase: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque para usted no venga una teofanía, siga creyendo. ¿Por qué? Porque aunque no la vea, lo verá actuando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo verá glorificando, lo verá haciendo milagros, lo verá a través de las circunstancias. Dios se revela a través de las circunstancias, aunque no lo veamos físicamente. Porque me imagino usted de rodillas allá diciendo, y quiero verte, y que el Señor le toque la espalda y le diga, hija, aquí estoy. Yo creo. 4 hombres de Dios, profetas, que eran acostumbrados a ese tipo de cosas, dice que cayeron como muertos. Uno de esos fue Ezequiel, el otro fue Daniel, otro fue Juan. Entonces hay que entender. Ahora, dice la palabra que cuando Él ve eso, les habla. Dice el versículo, viéndolo ellos, el versículo 49, andar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo le veían y se turbaron. Dice, pero
enseguida habló con ellos y les dijo: mi amado, he aprendido algo en la vida. Nací en el Evangelio por la gracia de Dios. He caminado más de 50 años en el Evangelio. 60 ya. Y he aprendido algo. Que en el momento más difícil de la vida hay que estar expectantes, porque Dios nos va a hablar. En el momento más difícil usted tiene que aprender a conocer la voz de Dios, a discernir cuando Dios le habla. Y Dios tiene un lenguaje particular para cada uno. Dios habla generalmente por su palabra, de pronto nos habla proféticamente, de pronto a través de un consejo, nos habla a través del predicador, o nos habla a través de ciertas circunstancias. Pero a cada uno de nosotros Dios desarrolla una forma de comunicarse. Y usted tiene que aprender eso, y el pastor le puede ayudar en eso para que usted aprenda. Pero cada uno tiene que aprender a manejar su propia comunicación con Dios, su propio lenguaje con Dios, para poder discernir, porque saber que es importante saber cuando Dios me habla. Ahora, cuando eso sabemos, Él sabe que lo que más necesitamos en el momento difícil es que Él nos hable. Los discípulos conocían la voz de su maestro, claro que sí, por eso es necesario que como discípulos de Cristo conozcamos cuando Dios nos habla. Amén. Ahora, Él les habla porque sabe que el solo timbre de su voz iba a traer paz a sus discípulos. Gloria a Dios. Cuando Dios nos habla, uno le trae paz, le trae seguridad, le trae gozo. Cuando Dios habla, le da fortaleza. Y dice, bueno, Dios me está hablando y llegó el Señor. Si Dios está aquí, algo va a pasar. Si me habló es porque ya tiene el control de la situación. Si me habló es porque ya algo va a pasar, algo viene. Así de que voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque sé que Dios está presente, y si Él está presente, algo va a pasar. Gloria a Dios. Por eso es importante ese principio. Si usted aprende a escuchar la voz de Dios, Dios te va a hablar. Amén. Y cuando Dios habla, siempre trae paz, trae seguridad, trae ánimos y trae un sentimiento de victoria. Y si Dios me está hablando es porque ya Él está haciendo. Ya es cuestión de tiempo para que las cosas se den. Por eso es importante aprender a escuchar. Y Él les habla. Yo sé que en medio de las circunstancias difíciles mucha gente habla. Hasta el diablo habla, usa gente para hablarnos cosas. Yo me acuerdo en medio de la pandemia, que todo el mundo hablaba. Y vivía asustado. Pero teníamos que aprender también a escuchar, porque Dios tiene también algo que decirnos. Cuando dicen amén. Amén. Y esa es la voz que más necesitamos escuchar. Y Dios sabe que lo que más necesita en el momento difícil, más difícil de la vida, es que Él te hable. Por eso hay que estar despiertos para escuchar a Dios. Ahora, les habla y les da una palabra que es el meollo del mensaje. Dice: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Una frase de 6 palabras. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Pero poderosa. Gloria a Dios. Esa es la palabra que ellos necesitaban en ese momento. Esa palabra en teología hebrea se le conoce como dabar. Diga conmigo, dabar. Cuando se translitera al español, esa palabra tiene una comita encima que se llama apóstrofe. ¿Han escuchado del apóstrofe? Cuando un idioma como el hebreo o el griego se translitera, entonces la coma va encima de la vocal. Y cuando eso va a esa vocal, se lee, quiere decir que esa vocal se duplica. Y se lee dabar. Pero hay una palabra hebrea que tiene doble apóstrofe. Que significa que no es dictongo, sino es trictongo. Y se lee dabar. Ahora, el dabar significa lo que Dios ha dicho. Eso significa la palabra. Pero el dabar es lo que Dios dice hoy basado en lo que ya dijo. Aleluya. No sé si lo está entendiendo. Eso quiere decir que lo que Dios dijo ya está escrito, Ese es el dabar de Dios. Pero en algún momento, en medio de tu necesidad, en medio de tu lucha, en medio de tu problema, en medio de tu angustia, en medio de las circunstancias, en medio de la administración, en medio de la predicación, del estudio, del devocional, puede que Dios traiga un dabar basado en su dabar. Eso diciendo, yo vuelvo a decir lo que ya dije antes, para que así como antes se cumplió, se vuelva a cumplir hoy. Eso es el dabar de Dios. Entonces hay momentos en que necesitamos eso. Y aquí Jesús les da un dabar.
diciéndoles, está bien, yo estoy con ustedes y nuevamente estoy con ustedes aquí en esta circunstancia y no se preocupen. Entonces, en medio de la predicación, en medio de un estudio bíblico, siempre Dios toma de su dabar el dabar, diciéndote, lo que dije ayer lo vuelvo a decir hoy. Para como se cumplió ayer, se cumpla hoy también. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, por eso siempre usted en la prédica tome su dabar y su dabar. Siempre esté expectante de la predicación, no se duerma, esté pendiente, porque en medio de esa predicación Dios traerá para tu vida un dabar, diciéndote, eso lo dije ayer, lo hice hace tanto tiempo, lo vuelvo a decir hoy para que como se cumplió ayer, se cumpla hoy también en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Él les entrega ese dabar. Dice, ¿cuál fue? Tener ánimo. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas de la vida, en medio de las tormentas, lo primero que uno pierde es el ánimo. Es normal porque somos seres humanos. Viene el problema y el rostro de una vez se le cambia, ¿cierto? Llega una mala noticia y uno de una vez se refleja en el rostro la tristeza, la preocupación o la ansiedad. Y se va el gozo. Pero también he aprendido, lo primero que hace el diablo es atacar el ánimo. Cuando él ataca, lo primero que quiere es quitarte la sonrisa, quitarte el gozo, quitarte la alegría, quitarte el ánimo. Por eso lo primero que hace es desanimarte. Si usted es una persona que va de caída, está fracasando, o escúchale hablar y le pregunta, ¿cómo está? Desanimado. Es raro que alguien que esté en pruebas o que esté así angustiado, esté bailando bachata o merengue en medio de las pruebas. ¿Cierto que no? Se nota. Porque si lo vemos bailando merengue o bachata en medio de la prueba, uno dice, ¿cómo está, hermano? En prueba, en prueba. El pastor dice, hermano, hay que orar por el hermanito, vamos a ponerlo en cadena de oración, porque no solamente está en prueba, sino que ya se le rayó el disco. Porque es normal, porque los seres humanos obviamente que perdemos el ánimo ante las circunstancias difíciles. Lo segundo le dice, yo soy. El diablo ataca quitándole el ánimo. Segundo, el diablo ataca haciéndote sentir solo. Amén. Pero Jesús le dice, yo soy lo que tú necesitas. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué necesitas en este momento? Yo soy lo que tú necesitas. ¿Estás enfermo? Yo soy tu sanador. ¿Tienes problemas económicos? Yo soy tu proveedor. ¿Te está cometiendo injusticia? Yo soy el que te defiendo. Lo que seas que tú necesites, yo soy. Amén. Porque el diablo te dice, no, te abandonaron, te dejaron solo, estás fracasado. Pero el Señor dice, yo soy el que te da la victoria. Yo soy el que te contesto. Yo soy tu hijo, yo soy tu padre. Yo soy el que te defiendo. Yo soy el que te levanto. No se angustie, no estás solo. Yo soy el que te acompaño. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo tercero que hace el diablo, te mete temor. Porque el diablo sabe que primero te desanima, te hace sentir solo y te llega el temor. Y ya cuando él logra meterte el temor, te mete la duda. Y la duda es la cota inicial de la incredulidad. El diablo sabe que si usted empieza a dudar, anula la palabra, termina no creyendo y termina derrotado. Por eso el Señor, no temas, te dice, ay, increíble que haya 365 veces esa expresión, no temas. Expresada de maneras diferentes. 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas. Qué raro que el año tenga 365 días. Y la Biblia diga 365 veces no temas. Gloria ¡Gloria a Dios! Para cada día Dios te dice, no temas. No estás solo, yo estoy contigo. Amén. Y si Él está con nosotros, somos valientes. Si Él está con nosotros, somos victoriosos. Si Él está con nosotros, estamos más que acompañados. Amén. Amén. Dios y nosotros somos multitud. Amén. Amén. Por eso esa frase, mire, y Él solo habla esa frase. En todo, usted ve el relato bíblico y solo aparece esa frase. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Ahora, dice la palabra, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. He aprendido que las pruebas en Dios terminan de rodillas
y con alabanza en nuestros labios. Gloria a Dios. Toda prueba que Dios permite termina uno glorificando a Dios. Y termina uno de rodillas diciendo, tengo un Dios grande. Tengo un Dios maravilloso, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me responde, tengo un Dios con el cual puedo contar siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso siempre las tormentas de la vida, en el propósito de Dios, terminan siempre de rodillas y alabando a Dios. Gracias. Señor. Ellos terminaron asombrados y maravillados. Mi amado, ese es el proceso a veces de las dificultades, claro que sí. Pero termina diciendo el versículo final, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ellos acababan pocas horas antes de ver un milagro de multiplicación, ¿cierto? Pero ellos se quedaron pensando y analizando y tratando de entender cómo lo hizo Jesús.